Bueno, buenas tardes a todos. Escuchar la presencia del presidente del Casino Obrero por motivos profesionales y laborales, pero igualmente les envía un cordial saludo a todos. Por otra parte, queremos agradecer al Centro de Estudios Bejarano la asistencia esta tarde, inaugurando su interesantísimo ciclo Otoño entre Libros, cuya primera actividad va a ser la presentación del libro de Yolanda Izar, a la cual, permíteme Yolanda, por parte personal, aunque ya lo hice en su momento, y por parte de toda la Junta Directiva del Casino Obrero, felicitarte por tu incorporación al Centro de Estudios Bejarano. Muchas gracias. Y nada, le va a acompañar otro gran escritor que es Pedro Ojeda, que ya estaba con nosotros también presentando su libro La metáfora del libro hace poco tiempo. Y nada, seguir adelante con estas actividades, agradecer a todos vuestra presencia y a disfrutar de esta buena tarde de letras que vamos a compartir y vamos a disfrutar todos. Hola, buenas tardes. Yo suscribo todo lo que dice Iván. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Estamos muy contentos con la incorporación de Yolanda, que desde hace unos días es miembro de nuestro Centro de Estudios Bejaranos. Pedro Ojeda también lo es. Y bueno, como ya los conocéis a los dos perfectamente, pues no les quiero robar ni un segundo de sus excelentes intervenciones. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias primero a la Junta Directiva del Casino Obrero, que yo creo que además estamos de cumpleaños y yo creo que sigue siendo un referente cultural en Béjar y fuera de Béjar, y por tanto es de agradecer que permitáis que abráis las instalaciones a la cultura y a todas estas cuestiones. De verdad, muchísimas gracias. Transmite nuestro agradecimiento a la Junta Directiva, de verdad, y gracias a ti porque siempre estás, que eso también es muy, muy importante. Es muy importante. Y por supuesto, gracias. ¿Dónde estás, presidenta? Muchas gracias, presidenta, y enhorabuena a la Junta Directiva, que yo creo que ha merecido el parabién de todos los socios para continuar otra etapa más, un par de siglos más al frente. Y enhorabuena, Yolanda, por esta recepción en el Centro de Estudios Bejarano. ¿Qué significa para ti entrar en el... Buenas tardes, ¿y qué significa para ti entrar en el centro? Pues bueno, antes de contestarte, quiero agradeceros a todos los que estáis aquí, a mis hermanas, a mis primos, a mis amigos. Os conozco a todos, esto es una maravilla, ¿no? Y que hayáis tenido este detalle de venir con lo complicado que es a veces salir de casa y más para esas cosas. De verdad que os lo agradezco muchísimo. Y a mi amiga Lupe, que ha venido desde Cáceres, viene a todas mis presentaciones desde Cáceres y luego se vuelve a ir. No estuvo en Valladolid. Sí, que estuvo en Valladolid. Sí, estuvo en Valladolid, sí. O sea que fijaos la calidad de mi amiga Guadalupe Andrada. Y a todos los demás, pues de verdad, muchísimas gracias. También a la Junta Directiva del Casino Obrero, y naturalmente estoy muy contenta de pertenecer al Centro de Estudios Bejaranos, que para mí ha sido siempre el lugar de referencia de la cultura en España, de Béjar, que cómo ha movido a tanta gente, como me comentaba antes, no sé si Carmen, gracias también a Carmen y a Pepa, que estáis ahí. Una de vuestras dos me comentabais que éramos 40 y pico miembros, eso quiere decir que hay mucha gente interesada en Béjar en la cultura y que además quiere hacer sus propias aportaciones, ¿no? Para que cada vez la cultura y la vida vayan más unidos y no separados como ha solido estar, ¿no? O sea que me gusta mucho, es un honor, un gran honor pertenecer al Centro de Estudios. Yo creo que es todo... Y gracias a Pedro, esto no me puedo olvidar, ¿eh? Pedro, vamos de pareja. Sí, Pedro, vamos de pareja, vamos, de verdad. Es que me presentó en Valladolid una presentación absolutamente brillante, como es él. Con lluvia. Que ya sabes que es profesor titular de la Universidad de Burgos, además es escritor con un libro maravilloso que es La metáfora del libro, que llegará lejos, como los libros, volando, y lleva uno de los clubs de lectura más antiguos de España, uno de los más antiguos virtual. El más antiguo. El más antiguo, que tiene
30 y pico años. No, 20 y pico. es veintitantos. 20 y tantos. Ya no, pero es el más antiguo. Pero de fijaos Internet. lo que es, y aparte de eso es un gran dinamizador cultural. Hemos venido a hablar de ti. Pero quería agradecértelo y además que supieran que tengo un presentador de altura. Bueno, yo creo que primero dar también la enhorabuena, me parece una magnífica idea esta otoñada de libros, este otoño de libros, que yo creo que pone en relieve también la importancia de la escritura que se hace sobre, en y a los alrededores de Béjar. Yo creo que es interesante y me gusta mucho que se elija esta novela como arranque de esta otoñada, por muchas razones. Y como yo ya lo he dicho, y sabrán también por escrito, lo voy a decir otra vez aquí, que me parece una de las grandes novelas, no solo de esta temporada, sino de los últimos años en la literatura española. Y eso vamos a demostrarlo hoy también. Yo creo que es todo un acierto y además confirma ese camino tan brillante que se había abierto. Están ahí los 3 libros que se había abierto ya evidentemente desde hace muchos años. Eres conocida, has publicado poesía, has publicado relatos, has publicado novelas, es que has obtenido 2 premios tan importantes como el Cáceres de novela corta en el año 2003 por Paisajes para evitar la noche, o el Premio Internacional de Novela Carolina Coronado 2003 también, por La mirada atenta, ¿no? Que son 2 magníficas novelas. Pero en estos 3 últimos títulos, Zambullidas, ese libro de microrelatos, de relatos, Lumbre y ceniza, ese libro de poesía magnífico, ese poemario tan soberbio que hemos presentado también aquí, en el que había una profunda indagación sobre la memoria personal y todo lo que consiste, y que obtuvo el Premio Internacional de Poesía de Miguel Hernández, que es uno de los premios más relevantes, ¿no?, de la poesía española y de los más independientes de la poesía, eso también es decir, de la poesía española hoy. Y este libro que nos vienes a presentarlo hoy, La hora del sosiego, estos 3 últimos libros, lo dije con la presentación de Valladolid, pero cada vez me reafirmo más, tienen una unidad. Evidentemente no es una unidad, no puede ser una unidad argumental, no puede ser pero sí que tiene una unidad de tono, de estilo, de intención y una unidad temática. Los tres libros trabajan con la memoria, con la indagación sobre la existencia, con el encuentro con uno mismo a través de la escritura. Los 3 tienen además una magnífica y común tensión en la escritura, que es una de las cosas más importantes que tienes en esta última, siempre, pero que tienes en esta última trayectoria tuya. Yo no sé si has pensado estos 3 libros con esa unidad, o te has dado cuenta cuando han salido, cuando se han publicado, te has dado cuenta que mantienen ese tono común, esa convivencia, aunque sean de géneros diferentes. Una cosa son relatos breves, otra es la poesía y otra es la novela. No sé si tú percibías eso cuando estabas escribiendo estos textos, o te has dado cuenta después de esa comunidad de temas, de intensidad, de propósitos. Bueno, la verdad es que, claro, están escritos en etapas de mi vida muy parecidas. Entonces, es lógico que desde el punto de vista del contenido haya cierta coherencia, ¿no?, entre los 3. Es verdad que son géneros distintos, y pasar de un género a otro significa que también el punto de vista va a ser distinto. Pero al estar fundamentados en una etapa de mi vida muy concreta, y es lógico que tengan cierto parecido. Pero pensar sobre ello, reflexionar sobre ello, lo he hecho mucho después. Y cuando terminé La hora del sosiego, incluso pensé, porque tengo otras novelas que continúan también un poco lo que es el contenido esencial de esta obra, que es la soledad, ¿no?, la presencia de la soledad y la presencia de la muerte. Y incluso llegué a pensar, ¿por qué no lo llamo una trilogía? Que sería la trilogía de la soledad. Esto no lo he hablado absolutamente con nadie. Solo lo hablo aquí porque tú, claro, como eres un lector tan agudo,
te das cuenta de muchas cosas que la mayoría de la gente no se da cuenta por esa habilidad que tienes, esa frecuencia con la que lees los libros, quizás no lo hayan percibido. Pero incluso a mí me ha costado llegar a tener esa conciencia de que verdaderamente se pueden englobar en una época propia, ¿no? en un camino propio, en un camino vital y en un camino literario también, como escritora, porque he llegado a estas 3 obras que me parecen muy importantes como escritora, las 3, porque creo que son el producto de una madurez, ¿no? Una madurez de vida, pero también una madurez como de escritora, ¿no? De escritura. Y por eso también quizá te has dado cuenta tú de que hay mucha relación, ¿no? Y que en cierta manera están enlazados, no solo por el contenido, que también, sino por el estilo. Por sí, el estilo, el propósito, la intención, el enfoque, esas sutilezas que conservan los libros que permiten que unas se enlacen con otras, ¿no? De una manera por debajo de la superficie, ¿no? Hay mucho de eso también. Esa madurez yo creo que es una de las claves. Has alcanzado ese momento de gracia que de vez en cuando alcanzan los escritores. Y yo no tengo ningún pudor en decirlo, porque, repito, lo he dicho en público y lo he dicho por escrito. Creo que Zambullidas es un libro que se situó en las cotas más interesantes del relato breve en español, que Lumbre y Ceniza ha conseguido auparte al primer nivel de la poesía española actual, de la poesía española, de la buena poesía actual, de la buena poesía actual, y esta novela te va a aupar también a ese nivel, a ese momento. Yo creo que es el momento de gracia en el que, al que llegan pocos escritores y que hay que procurar mantener en esa tensión el mayor tiempo posible, ¿no? Entonces, yo creo que has llegado a ese momento. Yo creo que es interesante. Contamos hasta donde se pueda contar el argumento. El argumento cuenta. Claro, evidentemente no vamos a desvelar ningún secreto, ¿no? Como dicen los jóvenes ahora, no me hagas spoiler, no me destripes el argumento. No, bueno, a mí no me importaría en esta novela contar el argumento, porque no es lo importante de la novela. Es interesante porque evidentemente va atrapando por los misterios, por los descubrimientos, por la forma en la que se van contando las cosas y la estructura al lector. Pero yo creo que es mucho más interesante lo que se dice en la novela y cómo se dice, la intensidad que tiene cada uno de los capítulos. Creo que es mucho más interesante, pero bueno, como sé que algunos lectores odian que se destripe el argumento... Pero hay que dar alguna pista también. Sí, exacto. Sí, para hacerlo apetitoso. Claro. Bien, entonces, la novela plantea una editora de éxito, es decir, una mujer que ha montado una editorial, llega a los 50 años, y decide abandonarlo todo. Decide dejarlo todo, hacer un paréntesis, inicialmente un paréntesis en su vida, abandonarlo y empezar un proceso de investigación, de autodescubrimiento, de reconciliación consigo misma y con el pasado. Ahora veremos en qué consiste todo eso. Deja todo y hace algo... es que está hasta como chiste en muchas conversaciones. ¿Qué te llevarías a una isla desierta? Bueno, pues lo que hace es comprarse una isla deshabitada en mitad del Pacífico. Marchar allí inicialmente era para un tiempo, pero hay algunas circunstancias que impiden que ese tiempo sea breve y que prolongan ese tiempo y que por lo tanto dan más espacio a esa búsqueda que es el motor de verdad de la novela. Yo creo que la novela inicialmente tenía un reto narrativo, un reto técnico, y es cómo sostener el interés, la intensidad de un relato con una mujer sola, en una isla, en la que tampoco iban a pasar grandes incidencias como sucedía en Robinson Crusoe o en otras novelas de náufragos, en otros relatos de náufragos. Entonces, sin que pasen grandes cosas externas, sin que haya unos piratas que lleguen a la isla, sin que sucedan esas cosas, ¿cómo mantener esa tensión?
Y la tensión está muy bien mantenida, muy bien conseguida precisamente por esa inicial búsqueda interior. ¿Qué está buscando exactamente la protagonista? Bueno, primero hay una búsqueda, pero previa a esa búsqueda hay una huida. Exactamente. La huida es la huida de Berta, que se llama Berta, de la civilización. Ella está absolutamente desencantada con el mundo, a pesar de que ha tenido éxito, con el mundo que deja atrás, y quiere empezar de nuevo, primero para conocerse a sí misma, segundo para saber hasta dónde es capaz de llegar, y tercero para vivir en medio de la naturaleza, en un contacto realmente profundo con lo que es la naturaleza. Entonces, busca, primero, se busca a sí misma, necesita tiempo para pensarse, necesita un espacio para pensarse y necesita conjurar todos los fantasmas familiares que le han llevado a eso. Porque ella se siente sola en la vida y lo que está buscando es resarcir por medio de esa soledad, por medio de esa isla, todo ese pasado que tiene, que la ha dañado tanto. Entonces, para sobrevivir en la isla, utiliza dos mecanismos. Por un lado, la memoria, la reconstrucción de lo que ha sido toda su vida familiar y todo su pasado y de todos los seres que ha amado. Es una reconstrucción muy dolorosa porque, claro, lo que le ha llevado ahí es mucho dolor y mucho sufrimiento. Entonces, ella se va a enfrentar a todo. Va a ir hasta el fondo de sí misma para hallar eso que podríamos llamar su propia esencia, ¿no? ¿Qué sentido tiene estar aquí? Bueno, por un lado está esa intención y por otro lado ella utiliza otro mecanismo que es la imaginación. La memoria y la imaginación normalmente, lo dicen todos los científicos, van muy unidos. No existe memoria sin imaginación. Realmente cuando recordamos estamos poniendo muchísimo de nuestra propia imaginación. No existe la posibilidad de recrear por medio de la mente lo que ha sido el pasado. Y ella de manera intuitiva lo sabe y entonces lo que hace es despertar a los fantasmas también de su propia imaginación, pero también lo hace porque necesita un acompañamiento, porque ella sabe, una vez que se da cuenta de que el destino de su vida es vivir para siempre en esa isla, que nadie la va a recoger nunca, en el momento en que se enfrenta a la verdadera soledad, absoluta soledad, que implica saber que nunca te vas a poder liberar de ti mismo, y que nunca vas a poder compartir tu ser, tu vida con nadie, en ese momento es cuando ella encuentra que debe inventar un acompañamiento. Para eso utiliza su imaginación. Así que voy a hacer un poquito después, pero a mí no me importa hacerlo, porque creo que es muy importante hablar de esto. Por un lado, ella llevará a la isla a sus seres queridos, que están todos muertos, los llevará, los resucitará. Porque el acto de la memoria y del amor consiste en eso, en una resucitación. Y por otro lado, ella va a utilizar su imaginación para hacer que lo que se va encontrando también reviva. Lo que se va a encontrar son unos cadáveres de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, es que quizás estoy hablando demasiado, pero sí. Bueno. No, pero más lo dice ella, ¿no? Bueno, sí, también los traerá a su vida, ¿no? Los va a resucitar dándoles un pasado. Ese pasado que cree que es. Y luego, por otro lado, está algo que me parece absolutamente fundamental de la novela, que es que un día encuentra a un cachorro, un perrito, María. que la llama María, le tiene que poner un nombre humano, porque es que es lo único que le va a acercar a la propia humanidad, ¿no? Ese nombre, entonces la va a llamar María, que es como el nombre más universal, ¿no? Que tenemos en español, María. Y esa perrita va a tener una función también muy importante. De protección, ternura, sí. Es una de relación... compañía, sí. de roce, porque los perros, para que los tengáis, siempre necesitan estar en contacto físico. Si os tumbáis, se tumbarán rozando vuestras piernas. Y si son pequeñitos y pueden, se subirán a ellas, ¿no? De los perros se puede aprender muchísimo. Yo he aprendido mucho de mis perros. Y yo creo que Berta aprende mucho de María. Sí, sobre todo porque le permite quizá llevar allí esa ternura que necesita para reconciliarse también con muchos fantasmas del pasado. Claro, sí. La mejor manera
de sobrevivir a esa soledad terrible a la que está abocada inevitablemente y además sin posibilidad de salvación y de solución, más que con la propia muerte, no estoy diciendo el final, es utilizar hasta el cariño que le da la perrita. La ternura tiene muchísima importancia en esta novela. Yo lo decía el otro día y creo que es importante volver a explicarlo, que quizá una de las conexiones más potentes que tenemos con lo humano que hay en nosotros es la ternura. Si no sintiéramos ternura, no seríamos del todo humanos. Yo creo que lo que de verdad nos hace humanos es el sentimiento tremendo de ternura que tenemos hacia todos, ¿no? Hacia los seres que queremos, hacia los animales, hacia los ancianos, hacia nuestros familiares, en los que les podemos perdonar cosas increíbles, ¿no? Porque la ternura al final va a aparecer. Bueno, pues ella enfoca eso que hay de humano, que tiene de humano todavía después de tantos años de vivir en soledad en la isla, lo enfoca en ese ser que ha venido a salvarla, ¿no? Que es la perrita, la ternura que siente hacia ella. Sí, yo creo, fíjate, que la ternura nos une también con los seres vivos que no son humanos, porque responden a la ternura. Nosotros humanizamos, tenemos el sentimiento, podemos explicar el sentimiento de ternura, pero la ternura también está en ellos. Y es verdad es una correspondencia. Sí, en cuanto a los seres humanos, como decía al principio, decía, ¿no? Dame lo que tienes de humano para que yo pueda darte lo bueno que tengo yo de animal, que al final es lo mismo, ¿no? La cantidad, el gran espectro de emociones humanas, en buena parte lo tienen también los animales y desde luego esa ternura la recibe de ella, la recibe de la propia madre. Fíjate, en ese proceso de descubrimiento, evidentemente cuando llega a la isla, lo que hace es reconstruir un refugio que se encuentra, es una casa que ya estaba en la isla, ¿no? Limpiarla, recentarla, como una especie de conexión también necesaria con su vida anterior, el refugio, el hogar, la casa, porque es otra de las cosas que va buscando. Pero luego lo va a ir perdiendo porque es la propia isla, la que marca también las dinámicas, ¿no? Es muy importante. Claro, ella va con su ser humano al principio, es una humanización que va perdiendo, ¿no? A medida que la falta de contacto y la soledad, pero es muy interesante que lo vaya perdiendo porque ella quiere ir perdiendo también todo eso que se le ha añadido a través de los preceptos, las normas educativas, la vida social, todo eso que va conformando lo que llamamos madurez. Ella no quiere esa madurez, ella lo que quiere es volver a la infancia, porque ella no ha tenido infancia. Le han arrebatado esa infancia. Porque hay dos paraísos que claro. en la novela. Uno, la propia isla, que es un paraíso que tiene sus propias dinámicas, porque la naturaleza que se encuentra en la isla no hace nada por ella. Es decir, simplemente la naturaleza está. Y ella tiene que llegar a un pacto, ¿no? Un pacto de no agresión, por decirlo así. Yo no te voy a agredir, no te voy a maltratar, te voy a respetar. Y ir aprendiendo, ¿no? Esto es importantísimo porque lo que ella lleva a cabo es un proceso de disolución en la propia naturaleza. ¿Por qué ese proceso de disolución? Por el gran respeto que tiene a la naturaleza. Pero ese respeto parte de la conciencia muy clara que tiene de que la naturaleza va a hacer lo que quiere. No existe la compasión. La naturaleza acabará poseyendo todo lo que ella va transformando. Al principio ella lo transforma, porque va con esa humanidad de la que hablaba antes, quiere transformarla, quiere hacer algo humano, y se da cuenta, después de todo lo que tiene que pasar, que esa naturaleza la acaba ganando siempre, ¿no? Pero ella lo sabe, lo acepta, y su único deseo es dejar la mínima huella posible de su paso por la isla. Que yo creo que es una buena lección, incluso ecológica, Claro, porque hay mucho absolutamente ecológica. Sí. Eso es lo que deberíamos hacer, dejar la menor huella posible de nuestro paso por la vida, ¿no? Y además lo consigue, porque en el proceso que tú has descrito antes utilizas una palabra que yo creo que es clave, que es el despojamiento. Realmente ella se va despojando de esas cosas que no son necesarias realmente para esa búsqueda que está haciendo.
Es una clave ese despojamiento. Importantísimo, despojarse paulatino, lo llamo, bueno, despojamiento paulatino, creo que lo digo la manera así, esto es importantísimo. Ella, a medida que va perdiendo todas esas capas artificiales, porque su intención es llegar a ser lo más natural que pueda, en consonancia con toda esa naturaleza maravillosa que está disponible, ¿no? Que está a su servicio, entre comillas, porque no está a su servicio. Ese es el gran error que hemos tenido los seres humanos y por eso hemos llegado a donde hemos llegado, pensar que todo está a nuestro servicio, incluso los animales. Y ella, claro, intenta despojarse de todo eso, intenta llegar a la mayor, al mayor despojamiento posible para ser como la naturaleza, que es sin necesidad de transformar, ¿no? Siempre. Sí, sí. Y en esa búsqueda hay un segundo paraíso, efectivamente. Que ninguno de los dos paraísos son amables, ni la isla es amable, especialmente, hombre, evidentemente tiene frutos tropicales, bueno, pero luego tiene toda la climatología de una naturaleza salvaje, de una naturaleza que no tiene la palabra compasión. La palabra compasión la utiliza ella, compasión y agradecimiento. Hay un capítulo maravilloso en el que trabajas magníficamente esos dos conceptos, las dos emociones del ser humano, la compasión y la gratitud. Y la gratitud, que son dos palabras claves y además están en un momento central de la novela, ¿no? Cuando ella comprende eso en todo su proceso, yo creo que gana mucho. Y la otra búsqueda es, como has dicho, el otro paraíso perdido, que tampoco es amable, es el de la infancia. Ella, esto sí que lo podemos contar porque está al principio de la novela, ella tiene el único recuerdo feliz, por decirlo así, es el regreso a la primera casa familiar, al primer hogar, que es la casa de los Olmos, la que está muy bien descrita, es una casa que tiene vida propia, es como el núcleo, el corazón latente, ¿no?, de su vida, que es donde ella quiere buscarse, en el que la familia estaba unida, la familia tenía sentido, era feliz, etc. Y a partir de ahí es un proceso también de expulsión progresiva de ese paraíso, ¿no? Sí, que además está simbolizado en los propios olmos. Sí, sí. Es una gran casona donde ha vivido su infancia y tiene unos olmos que están siempre en proceso de acabamiento. Sí. Pero nunca acaban de morirse del todo, ¿no? Entonces, por eso digo que es muy simbólico, ¿no? Porque es como su propia vida, ¿no? Ese intento de renacer de las propias ruinas y no acabar de lograrlo nunca, porque la ruina siempre avanza, aunque no lo domina todo, ¿no? Como esos olmos que logran sobrevivir incluso a eso, ¿no? Sí, así. Curiosamente esas dos, igual que en Lumbre y Ceniza, o en alguno de los relatos de Zambullida, hay un proceso, el proceso doloroso. Ese proceso de despojamiento, ese proceso de búsqueda que hace la protagonista de sí misma, es un proceso doloroso. En un término tradicional, un significado tradicional, luego veremos dónde quiere llegar. Pero tú concibes precisamente eso, que toda esa búsqueda interior, ese intentar encontrar un poco, tiene que pasar necesariamente por ese sufrimiento, ese dolor, esa transición dolorosa, o es algo argumental. No, yo estoy absolutamente convencida de que la vida de todos los seres humanos es dolorosa. Y que todos los seres humanos, bueno, no hay excepciones, no sé, pero serán pocas. Que todos los seres humanos han pasado por la conciencia de lo que es la soledad, de lo que es el dolor muy profundo. Lo alucinante de esto es que la mayoría de la gente logra sobrevivir a dolores muy potentes y dolores muy profundos, porque tenemos una enorme capacidad de resiliencia y de resistirlo. Pero es verdad que estas cifras no se han dado hasta ahora, pero todos los días se suicidan personas en España, cada día. Es decir, la capacidad de resistencia es limitada. Aún así es poca gente para la cantidad de seres que somos. Resistimos muchísimo. Hasta nuestras propias células resisten muchísimo. Leí el otro día un artículo que me pareció muy interesante, de un neurocientífico que decía que las células se agarran a la vida casi con desesperación. Un organismo puede estar ya bastante quebrado, bastante tocado, ¿no?,
Pero esas células se siguen agarrando al oxígeno, que es lo que les mantiene con vida. Es verdaderamente increíble, alucinante y por otro lado muy bonito, ¿no? Entonces he intentado que esta mujer ejemplificara precisamente esto, ¿no? Lo que es la resistencia, pero en situaciones límite. Son situaciones, claro, tan límite como que son inexistentes prácticamente, aunque hay algún caso, ¿eh? Sí, pero no solo las situaciones por las que pasan en la isla, sino su propia indagación en el pasado. Claro, eso es, decía Rilke, deja que todo suceda, lo bello y lo terrible. Esto es lo que hace ella con su mundo interior. Deja que suceda, deja que eso que quede, eso que hay dentro, agarrotado desde su infancia, por lo que ha pasado toda la vida, al llegar a la isla explosiona, ¿eh? y se produce bueno, pues ese traspase, ¿no?, del mundo interior al mundo exterior de su propio dolor. Pero ese proceso es también muy doloroso. Es muy doloroso, aunque está lleno de amor, ¿eh? Porque sí, todos, es el camino final. el camino final es el amor a todos esos seres que han caminado con ella a lo largo de su vida. Sí, curiosamente, en ese proceso no manejas la religión tradicional, ¿no? Pero sí que hay mucha espiritualidad en ese proceso. Es un concepto casi místico en ese sentido, ascético, ¿no? En el que para llegar a algún sitio hay que despojarse, hay que renunciar, hay que aceptar la hora del sosiego, ¿eh? Sí. El título, ahora hablaremos de eso. Para llegar a ese momento de iluminación, de aceptación, de encuentro, de belleza, hay que pasar por ese proceso. Sí, yo creo que sí hay que pasar. Sí, además, tienes razón, hay mucha espiritualidad en Berta, pero es una espiritualidad panteísta. Eso es. Dios, o lo que sea, está en todas partes, ¿no? Y esa naturaleza es como el alter ego de Dios, o, bueno, cada uno puede hacer una lectura, ¿no?, de acuerdo con sus propias convicciones y con su propia manera de ver el mundo, pero desde luego me parece muy importante lo del panteísmo y la espiritualidad. Ella acepta lo que le sucede y además lucha contra todos esos elementos que de vez en cuando se ponen en su contra, ¿no?, que le hacen sufrir tanto. Y luego ella lucha también por encontrar lo que hay dentro de sí misma. Es una búsqueda intermitente para encontrarse a sí misma, para encontrar qué es lo que le define, por qué estoy aquí, quién me ha puesto aquí, qué sentido tiene mi vida. Incluso, aunque no tenga estímulos externos que son tan importantes en la vida de cualquiera, ¿qué hago yo aquí? ¿Cómo sobrevivo? ¿De dónde vivo? ¿Dónde me sostengo? ¿Qué es lo que hace posible que yo siga viviendo a pesar de que todo parece estar en contra? Tiene que sacar una enorme fortaleza, que es una fuerza también espiritual, por lo menos metafísica, ¿no? Ese camino, yo sé que has barajado otros nombres para la novela, pero el título está muy bien conseguido, es un verso de Hamlet, de William Shakespeare. Pronto va a llegarnos la hora del sosiego. Hasta entonces, la paciencia gobierne nuestros actos. Yo creo que explica muy bien este proceso de la protagonista. Sí, además me pasa una cosa increíble, es cómo funciona a veces el azar. Nosotros los escritores damos muchísima importancia al azar porque nos encontramos con todo, casi sin pensarlo, ¿no? Estás escribiendo y de repente se te ocurre algo y dices, esto es exactamente lo que necesitaba. Bueno, pues tengo que decir que el título de la novela era Sola, hasta 2 o 3 días antes casi de que se llevara a imprenta, porque me llamó la editora y me dijo, Yolanda, tienes que pensar otro título para la novela, porque sola van a aparecer 2 novelas que se van a titular así. Para mí fue un disgusto tremendo, porque llevaba años viviendo con esta novela y viviendo en esta isla, porque los escritores vivimos, no solo en los espacios, sino también con los propios personajes, ¿no?, como si fueran nuestros amigos íntimos. Y me dio mucho disgusto, pero luego dije, no pasa nada, confío en el azar. Me fui a Shakespeare, abrí las obras completas de Shakespeare, me apareció Hamlet y me apareció esta página. Fijaos, de verdad que fue así. Y entonces leí esta frase que tienes, que si me pongo las gafas te voy a repetir, pronto va a llegarnos la hora del sosiego. Hasta entonces,
la paciencia gobierne nuestros actos. Bueno, pues es que esto es lo que yo quería decir. Ya no me importa que me hayan arrebatado ese título que me parecía magnífico sola, porque definía de una manera muy escueta y muy expresiva Pero yo creo que la función. Pero es que es verdad, yo me di cuenta de que era mucho mejor y os cuento, de verdad que sucedió así, un poco por casualidad. ¿Sabes lo que pasa? Me encontré con Shakespeare, que vino desde el 16 y me olvidó. La soledad explica el propósito inicial o el espacio construido por la protagonista para encontrarse, pero no explica el encuentro. Claro, y este se todo lo el explica, proceso, ¿no? y La este sí que lo paciencia, explica. la hora del sosiego, además, porque ella busca, claro, es que no hemos hablado de esto, nunca hablo del sosiego, pero es que es al final lo que le da sentido, porque para cualquiera que lea la novela, lo primero que ve es el título y a partir de ahí hace sus propias lecturas, ¿no? A partir simplemente del título. Pero el sosiego sí que es muy importante, porque ella cuando lo deja todo va buscando eso, va buscando el sosiego que le puede dar esa naturaleza y su propio sosiego interior. Es una búsqueda de sosiego al final. Le pasarán muchas cosas que irán contra ese sosiego que busca, pero yo creo que el tono general de la novela, a pesar de que puede ser muy terrible a veces, es un tono sereno, muy en consonancia con este sosiego que ella va buscando. Entonces, me parece... A eso vamos ahora, antes de, al final, dentro de unos minutos, podremos dar unas preguntas, intervenciones del público. Previamente vamos a leer algunos fragmentos, sí. Pero quería ir a eso precisamente, a lo que acabas de comentar, a cómo está escrita, cómo nos llega. Yo creo que es un acierto esa voz narradora, esa primera persona, Berta, todo lo podemos decir, Berta está escribiendo, no es exactamente un diario, porque no es un diario, pero está dejando sus anotaciones, sus reflexiones, sus pensamientos, sus sueños, su búsqueda interior, lo está dejando reflejado en unos cuadernos escolares que ha tenido la prevención de meter en un baúl, ¿no? Cuando iba, y está escribiendo. A veces pasan, no sabemos si meses o años entre una anotación y otra, y es esa primera persona con una gran intensidad lírica. El lirismo, claro, cuando se habla de lirismo hay mucha gente que piensa que solamente se está hablando de flores y de pájaros. No. El lirismo puede ser trágico, puede ser terrible, puede ser cruel, ¿no? Esa intensidad lírica, ese ritmo, esa intensidad del ritmo que no pierde. Es un acierto que los 102 capítulos sean breves, porque permiten no perder esa intensidad. ¿no? Permiten que se conserve esa intensidad de la fuerza de lo que se está escribiendo y cómo se está escribiendo. Entonces, la protagonista está escribiendo, nos llega, y es en la propia, hay un capítulo en el que se hace una reflexión sobre la escritura, ¿no? Pero yo creo que es precisamente el proceso de escritura el que permite también, en buena medida, ese reencontrarse consigo mismo, ¿no? Yo creo que es un acierto esa primera persona. Sí. Desde el principio lo vi claro, que tenía que ser una primera persona porque teníamos que entrar dentro de su corazón, de su manera de pensar, de su manera de sentir. Y era fundamental la primera persona. Porque un narrador en tercera persona lo habría podido hacer, pero habría habido siempre una distancia que es la que media entre el propio narrador y lo que está contando. Y de esta manera, en primera persona, no hay ninguna distancia. Directamente entramos, ¿no? En su modo de... No eres profesora de escritura creativa también, ¿no? Siempre sale algo. ¿Leemos algún fragmento? Te voy a leer este, del que comentábamos antes, que no sé si es este, el que hablaba, no es. Bueno, déjate llevar por el azar. Bueno, pues este. Así hablas tú de estos Shakespeare. Voy a leer este que es sobre la soledad, ¿no? A pesar de la compañía de tantos seres vivos, cada vez con más frecuencia orteo el horizonte desde lo alto de alguna colina, en busca del barco que ya debía de haber regresado con nuevas provisiones. Han pasado ya hace tiempo los 4 meses acordados con el capitán para la reposición de víveres y presiento que ese barco no vaya a volver. Quizá un accidente le impidió culminar su travesía,
Quizá ahora la tripulación yace en el fondo del mar, sumida sus promesas en el olvido. Y cuando pienso esto, mi isla comienza a respirar con ansiedad, y los seres que amo se tornan sombras de un capullo. Alejo de inmediato sus pensamientos y me distraigo hablando con las piedras, preparando el depósito del agua con cemento reforzado con bambú y aplicando sobre él una gruesa mezcla de cal y agua, limpiando de maleza el sendero que lleva a la playa. Pero de vez en cuando mis ojos huyen hacia el horizonte marino y rastrean su inmensidad. Voy a pasar al siguiente capítulo. Otra pregunta, esta vez sin respuesta clara. ¿Qué significa estar sola para siempre? Y sus ramificaciones. ¿Cambia algo en mi vida por el solo hecho de saberlo? ¿Que se vive solo? ¿Acaso no tengo las mismas cosas? Los mismos mangos, las frutas de la pasión, las aves del sueño, una playa virgen en la que me baño cada día como una princesa de cuento, una casa con precioso tejado cónico que ya sé cómo reparar, un cuerpo válido, poderoso, voluntarioso y lleno de vida. ¿O es que no soy capaz de mantener a raya los recuerdos, esos escropicios destructivos de la razón? ¿No soy capaz de mirar solo lo que ante mí misma se muestra? ¿En qué consiste ser una mujer sola? ¿Qué es la soledad? Genial. Pues es que es una compasión. ¿Empiezo por ahí? Sí. Qué bien. Pero ¿cómo conoces este libro? Mejor que yo. Bueno, pues voy a leer ese párrafo al que se refería Pedro antes. Hoy quiero escribir precisamente de eso, de la compasión. He pensado mucho en ello últimamente. Siento que he llegado a una sensibilidad especialmente afinada y refinada. Recojo los pajarillos que han caído del nido y los devuelvo a su hogar. Intento no matar nada que no necesite y adopto la postura del protector que cuida donde pisa y tiene en cuenta el daño voluntario que pueda ocasionar. Me asomo al interior de las cosas para saber cómo respiran y comprenderlas. Porque mirar es despertar su vida secreta. Vuelco mi mirada en todo. Quizá pueda llegar a la muerte sin demasiada culpa. No quedará casi ningún rastro de mi paso por esta pequeñísima parcela del mundo que me sobrevivirá como si no me hubiese jamás alojado. Y eso, ahora lo sé, es lo mejor que puede decirme alguien. Esto es la compasión y la gratitud. Bien, esto es todo lo que quería escribir hoy. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Alguna intervención? Yo quería hacer un comentario como lector al hilo de una cosa que has dicho tú al principio, Pedro, que decías que el tema o el argumento no es siempre lo esencial, que a veces es mucho más importante qué se dice, que no es lo mismo que el argumento, y cómo se dice. Entonces, Vargas Llosa, que últimamente mete mucho la pata, ha habido épocas en que no las metía tanto. En un epílogo de una novela de Graham Greene decía exactamente eso mismo, decía: el asunto nunca es en literatura lo importante, que es una cosa que a mucha gente le sorprende, porque a la gente piensa que el asunto es lo importante, el argumento es lo esencial, donde hay que agarrarse. Los que han escrito mucho y los que han investigado y han sufrido mucho escribiendo acaban averiguando que eso no es así, que el asunto no es nunca lo importante es los fragmentos, la distribución, el ritmo, la riqueza, el léxico, el estilo. Entonces, esa lucha entre el asunto, por así decirlo, lo que está sucediendo, lo que queremos contar, y todo el tiempo que tardamos en contarlo, y todos los argumentos en los que nos basamos estilísticos, es la literatura. Y en ese caso, a mí, lo que me sorprende inmensamente de esta novela es que Yolanda haya sido capaz, con la potencia de imágenes que ella tiene, con la capacidad sorprendente y excelente que tiene para crear imágenes, digamos, poéticas o líricas, o como queramos decirlo, cómo ha cuidado y cómo ha sabido permitir el desarrollo de lo que quería contar. No lo ha aplastado, porque podría haberlo aplastado. Su potencia de imaginación es tal que podría haber refrenado el desarrollo de lo que quería contar, y sin embargo el ritmo es perfecto. Para mí esto me ha llamado mucho la atención, y además tiene un ritmo muy ágil, es un ritmo agilísimo. Hay capítulos en los que ella he puesto
de mi puño y letra, buen ritmo, vaya ritmo, porque realmente tiene una enorme facilidad. Claro, es que... Gracias, sí. Es que, claro, yo vengo de la poesía. Y cuando se viene de la poesía de una manera intuitiva, intuitiva, no hay por qué trabajarlo en exceso, ese ritmo brota. Yo cuando escribo, hablo. Ya sabéis que normalmente los pensamientos, aunque pensemos que están ahí ocultos, hay una voz. Cada vez que pensamos hay una voz. Es una voz que no viene de nadie más. Bueno, pues en esa voz es importantísima para los escritores. Es la voz que nos permite escribir con ritmo, de una manera eufórica, que tenga cierta belleza. Sí, pero no todo el mundo escucha esa voz. No todo el mundo escucha esa voz. Pues hay que escucharla, pero claro, bueno, con el tiempo los escritores lo hacen ya, bueno, sí es verdad que no todos, pero bueno. Para eso hay que alcanzar esa madurez. Sin embargo, yo lo he dicho desde el principio, efectivamente, y además está muy bien dosificado todo ese ritmo, toda esa intensidad, pero también quiero decir que suceden cosas. Sí. Suceden cosas de interés. Yo también quería completar este comentario. Sí. Es decir, no es solo una novela lírica, una novela intensa, sino que suceden cosas que impactan, que provocan, que mueven, suceden cosas que hacen pensar, y hay acontecimientos que van a estar muy bien distribuidos, tanto acontecimientos del pasado como acontecimientos de su presente, ¿no? De su presente. Y está muy bien distribuido. Esas cosas, incluso cuando te permites, lo has contado tú, así lo voy a contar yo también, cuando te permites que ya tenga una válvula de salida de la isla, cuando descubre los cadáveres de los jóvenes de la Segunda Guerra Mundial y permite soñar sus vidas, relacionándolos con ellas también. Entonces yo creo que hay muchas cosas de interés. No es solo, evidentemente, en esto estoy de acuerdo con Vargas Llosa, efectivamente, ¿no? Que como mala novela la que solamente existe por el argumento. Pero el argumento es importante, sí. Suceden cosas. Yo creo que hay que llegar a un equilibrio. Yo creo que hay que decir cosas, pero hay que impedir que el lenguaje asfixie lo que tú estás diciendo, de la misma manera que hay que impedir que el contenido asfixie el propio lenguaje. Yo creo que hay que trabajar muy bien y llegar a un equilibrio necesario, que para mí es muy necesario. Claro que se cuentan cosas en esta novela. Mira, Luis Landero la leyó, cuando la leyó me dijo hay algo interesante en esta novela porque admite dos lecturas. Una lectura sería la vida interior del personaje de Berta, que es de lo que hemos hablado aquí, pero hay otra